Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo curso de Derecho Penal 2018 sobre lavado de activos, evento organizado por el Centro de Estudios en Derecho Penal. En esta oportunidad tendremos a los expositores Nancy Alida Ricaldi Echevarría, quien va a exponer sobre la colaboración eficaz en los procesos por lavado de activos. La doctora Ricaldi Echevarría es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialización en Derecho Penal Tributario de Aduanero y fue profesora en la Escuela del Servicio Jurídico del Ejército. Actualmente es abogada asociada del estudio Bramón Arias Torres. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Ricaldi Echevarría, por favor. Dando inicio a esta exposición, en primer lugar quiero agradecer al Centro de Investigación por haberme convocado. Antes de desarrollar en sí el tema materia de esta exposición, conviene formular 3 precisiones a efectos de poder ubicarnos y entender con claridad cuál es la relación existente a nivel de materia probatoria entre el proceso de colaboración eficaz y los procesos conexos o derivados seguidos contra terceros o contra los mismos colaboradores. Hacía mención a estas 3 precisiones, ¿no? La primera está referida a entender con claridad qué es lo que se desarrolla en el proceso de colaboración eficaz, en qué etapa es que esto se da y cuál es ese propósito. Sobre la base del desarrollo de esta primera precisión, conviene que tengan en claro que la fase de corroboración es una de las tantas fases que se desarrolla en el proceso de colaboración eficaz. ¿Y cuál es el proceso de esta fase de corroboración? Justamente verificar, ¿no?, la eficacia de la información proporcionada por el colaborador. Para ello, ¿qué se realiza? En esta fase de corroboración del proceso de colaboración eficaz se desarrollan una serie de actos de investigación, tales como declaración del colaborador, declaración de testigos, informes, pericias, acopio de documentos, ¿no? Todos estos, como he indicado, con el propósito de corroborar la información dada por el colaborador, quien obviamente en base a ello busca un beneficio en la pena. Teniendo en claro esto, conviene también precisar que este proceso de colaboración eficaz es autónomo, ¿no? Es autónomo y es independiente en relación a estos otros procesos que también pudieran iniciarse o que ya pudieran estar iniciados, ¿no?, en los que la información de este colaborador tenga relación. En primer lugar, esa precisión. Como segunda precisión, conviene destacar que las fases del proceso común, ¿no?, las conocemos bien, ¿no? Investigación preparatoria y juzgamiento son estas. Y en ese ámbito el fiscal, dependiendo de la estrategia que él maneje para su investigación, podrá disponer una serie de diligencias, emitir resoluciones o formular requerimientos. ¿Por qué preciso esto? Porque el fiscal, con ese propósito, obviamente podría emitir, por ejemplo, una disposición de apertura de diligencias preliminares, ¿no? También en ese propósito podría ampliar la investigación preparatoria ya iniciada. O también podría formular requerimientos al juez en relación a medidas coercitivas, medidas limitativas de derecho. ¿Y por qué menciono esto? Porque el fiscal, a la hora de hacer estos actos procesales, obviamente tiene que basarse en lo actuado en su investigación. Pero adicionalmente a ello, también podría valerse o considerar lo actuado en otro proceso. En el caso que nos ocupa por el tema materia de la exposición, ese otro proceso sería obviamente este proceso de colaboración eficaz. Siendo así, tenemos entonces de que a la hora de formular determinados requerimientos, el fiscal va a incorporar
estos actos de investigación obtenidos en el proceso de colaboración eficaz, ¿no? Por un lado, y por otro lado también podría ofrecerlos como prueba trasladada. ¿Esto qué significa? Que la prueba trasladada es empleada por el fiscal, ¿no?, bajo el cumplimiento de determinados requisitos que seguidamente voy a exponer, donde se reconoce o se identifica dos tipos de procesos, ¿no? Uno que es el proceso fuente, donde se origina este proceso de colaboración eficaz, y otro que es el proceso receptor, que es a donde van trasladadas estos actos de investigación. Como tercera precisión, vamos a señalar lo siguiente en relación a la valoración, ¿no? Y en esto sí les pediría que de repente ustedes me ayuden. ¿Por qué señalo esto? Porque en este tema de la valoración, obviamente, de los actos de corroboración en este proceso de colaboración eficaz, tienen el propósito, como ya señalé, de corroborar lo delado por este colaborador. Mientras que la valoración de esa misma información, pero incorporada en este otro proceso a los que les he hecho referencia, que denominamos procesos derivados o conexos, ¿no?, tendría que darle este juez receptor. Estas dos valoraciones son autónomas, son independientes. No vinculan ni uno ni a otro. Por ejemplo, si tenemos el caso de un proceso de colaboración eficaz con determinados actos de investigación aún en trámite, ¿no? Obviamente, porque en el entendido del fiscal a cargo de esa investigación, la información delada aún no está corroborada plenamente, ¿no? No obstante ello, esta información puede servir para presentar y fundamentar requerimientos de medida coercitiva. Por consiguiente, esa valoración que se hace de esa misma información en este otro proceso, por eso les decía que es independiente. Es independiente y hasta incluso puede ser distinta. ¿Por qué puede ser distinta? Porque en este otro proceso, derivado o conexo, obviamente, de forma originaria, existen también propios actos de investigación, ¿no? Entonces, eso va a permitir justificar y valorar por el juez receptor de otra manera estos actos de investigación obtenidos en la fase de corroboración de este proceso especial de colaboración eficaz. Señalado esto, vamos a nombrar y explicar las normas jurídicas que a nuestro entender se deben tener en cuenta, ¿no?, a efectos de poder evaluar el uso de esta información obtenida en las diligencias de corroboración en otros procesos. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien es cierto, hay todo un capítulo referido al proceso de colaboración eficaz en nuestro Código Procesal Penal, no debemos olvidar que existen reglas concretas y específicas en relación a este uso que deba darse de la información obtenida en este proceso de colaboración eficaz. ¿Y cuáles son estas normas específicas? ¿No? Son el artículo 158.2, 146A, incisos 1, 2 y 3, 481 y 481A. ¿No? En cada uno de estos casos vamos a definir y delimitar su ámbito de aplicación, ya que según nuestra opinión, las reglas son diferentes, dependiendo del estado en el que se encuentre este proceso de colaboración eficaz. Ya sea que esté rechazado porque fue denegado por el fiscal, porque fue desaprobado por el juez, o ya sea porque hubo un desistimiento del colaborador.
puede encontrarse a la vez concluido favorablemente con un acuerdo, ¿no?, de colaboración debidamente aprobado, o puede encontrarse en trámite, ¿no? Entonces, para entender un poco este tema, tendríamos que tener en claro que estas son los posibles contextos en los que la información obtenida de estos procesos de colaboración eficaz va a ser empleada, usada en estos otros procesos conexos y derivados. ¿Y por qué decimos esto, no? Y lo vamos a tratar de fundamentar porque a nivel de la jurisprudencia no existe uniformidad sobre ello, ¿no? Por un lado, se señalan todos los dispositivos referidos como aplicables, ¿no?, para el uso de esta información obtenida en la fase de corroboración, y por otro lado, se dice de que su uso va a depender del tipo de requerimiento que se va a solicitar. Entonces, sí, como la práctica nos señala, se está utilizando bastante este tema en relación a medidas coercitivas. Entonces, como es de medidas coercitivas, por referencia general, ustedes van a ver la jurisprudencia que luego les voy a citar, señalan todos estos dispositivos como si todos fuesen aplicables, ¿no? Y luego concretizan y dicen, pero como es respecto de un requerimiento de medida coercitiva, aplicamos el 481, ¿no? Entonces, ¿por qué, en mi opinión, debería de definirse con claridad cuál es la norma específica y para qué caso concreto? La primera justificación va referida a la declaración del colaborador. ¿Y por qué decimos esto? Porque se podrían generar contextos de contradicción en los que se ofrezca el testimonio de este colaborador o su declaración, ¿no? Y sobre la base de esto se pueda considerar la emisión de un requerimiento de acusación, sobre esta base también considerar el ofrecimiento de tal como prueba y también considerar la emisión de una sentencia condenatoria. Entonces, bajo ese entendido, tenemos que nuestro proceso de colaboración aún estaría en trámite, ¿no? Entonces, surge la sorpresa, ¿no?, de que este proceso finalmente concluye siendo rechazado, concluye negativamente, o sea, no hay acuerdo. Entonces, se puso en riesgo la incorporación de una prueba porque se presenta algo como si fuera fiable, cuando en realidad no va a ser así, porque su certeza intrínseca va a depender, en realidad, basándonos en el tema de la declaración del colaborador, a lo que resulte, ¿no?, del tema de la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque hay una norma expresa que señala que cuando se deniega el acuerdo, esta declaración se tiene por inexistente. Entonces, ¿qué hacemos presentando, actuando, debatiendo una declaración de un colaborador cuando no se tiene la seguridad que la misma no va a servir, ¿no? En segundo lugar, la segunda justificación está referida al hecho de evitar una doble corroboración. ¿Por qué digo esto? Porque si no delimitamos las reglas, ¿no?, de aplicación del uso de esta información obtenida en un proceso de colaboración, corremos el riesgo de que el acto de corroboración se dé en dos contextos. En el mismo proceso de colaboración eficaz, ¿no?, como fase de corroboración, y en el proceso derivado conexo. ¿Por qué digo esto? Porque son dos expedientes autónomos, son dos expedientes independientes, ¿no? Lo ideal sería que el proceso de colaboración esté concluido, porque de esa manera, obviamente, todo lo ofrecido y lo acreditado ahí tendría una suficiencia probatoria bastante suficiente, porque hasta antes de ello,
Incluso la información hasta podría ser falsa, pero ya la vamos utilizando, ¿no? Y de no ponerle un límite, ¿no?, podría utilizarse pues para ofrecer medios de prueba, para requerir acusación y para emitir eventual sentencia condenatoria. El tercer criterio que considero para justificar esa necesidad de establecer límites en la interpretación de estas normas es que se puede surgir el supuesto de que sin obtener un acuerdo ya, un beneficio premial este colaborador, lo que él señale y los actos de corroboración actuados en el proceso de colaboración ya están sirviendo, ¿no? Tiene un sentido que sirvan para justificar medidas coercitivas, medidas limitativas de derechos o para abrir investigaciones. Pero más allá, ¿qué significaría, no? Como ya vine manifestando, significaría pues requerir acusación o emitir sentencia. Y tenemos un colaborador que no tiene ningún beneficio. ¿Ustedes creen que en la práctica este colaborador iría a declarar como testigo? No va a ir, porque no tiene ningún beneficio todavía. Entonces, ¿eso qué genera? Desánimo en el colaborador. Y finalmente se desestimula, ¿no?, que los individuos decidan de dar información y también se trunca ese objetivo de la propia norma premial, ¿no?, que es el de, obviamente, buscar la información para encontrar la prueba de estos delitos, ¿no? Entonces, se generaría este contexto de desánimo, ¿no?, y de falta de estimulación para los colaboradores que están ya incursos, porque al no tener un acuerdo de colaboración aprobado y tener el interés del fiscal de querer ofrecerlos como testigos, va a ser bastante contraproducente. Yo les lanzo la pregunta a ustedes, ¿no?, como defensores de un colaborador X en ese contexto. ¿Ustedes en la práctica le recomendarían a su patrocinado? Sí, pues nos han ofrecido como testigos. No tenemos nada, estamos en fase de corroboración, ¿no? Obviamente, en la labor de defensa y en la labor de este proceso de colaboración, el colaborador también tiene un propósito. Y todo lo que él desarrolle, lo que él actúe, lo que él ofrezca, va encaminado a ese propósito. Él no tiene un acuerdo, no está obligado. Contexto diferente sería si el acuerdo estuviese aprobado y como parte de la obligación de él sería concurrir a todas las citaciones o diligencias a las que sea convocado, ¿no? Entonces, estos tres motivos que he referido, uno, a efectos de evitar contradicciones en relación a la declaración del colaborador en relación a su uso, ¿no?, en estos procesos conexos derivados. El segundo criterio referido a evitar una segunda o una doble fase de corroboración de lo que se dela en un proceso de colaboración fiscal fuera de su espacio natural, que es este proceso de colaboración. No es en el proceso derivado, en el conexo, en el que se deben dar los actos de corroboración. Es en el proceso de colaboración eficaz. Y como tercero, ese criterio de desánimo, ¿no?, desinterés del colaborador, ¿no?, y el Estado mismo ya no cumpliría al asumir o aplicar de manera irrestricta todas estas normas en el supuesto que fuere, ¿no?, su propósito de fomentar la presencia de colaboradores y que den información para desarticular organizaciones, obviamente, ¿no? Entonces, tratándose de los delitos de lavado de activos, el tema tiene particular interés. ¿Por qué digo esto? Porque según la sentencia plenaria del 1/2017, el eje probatorio de estos procesos de lavado de activo son tres aspectos. Uno está referido a la identificación, ¿no?, de aquellas operaciones o transacciones sospechosas, inusuales, ¿no?, o incrementos de patrimonio anómalos, ¿no? Entonces, mucha información que proviene de los colaboradores va en ese sentido.
¿Cuál es el segundo eje de la actividad probatoria en estos delitos de lavado de activos? Está referido a que estos hechos, a los que he hecho mención, tengan un encajamiento en alguno de los actos de lavado: conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia, ¿no? Entonces, aquí también los colaboradores ofrecen bastante información en relación a la ruta, ¿no? A la ruta seguida para, obviamente, ocultar estos activos ilícitos. Y como tercer punto, señala la sentencia plenaria, es obtener los indicios contingentes que nos permitan imputar un conocimiento, o sea, atribuirle que tú debiste conocer, ¿no? La sentencia plenaria dice imputar un conocimiento y también dice una inferencia razonada. O sea, no es que del todo hayas tomado conocimiento, pero pudiste advertir seriamente esa posibilidad. ¿Cuál posibilidad? El origen ilícito, ¿no?, de estos activos. Por consiguiente, que estos deben derivarse de una actividad criminal. Y también, pues, los delitos fuentes son objeto de delación por un sinnúmero de colaboradores que actualmente estamos viendo, ¿no?, referidos básicamente a delitos de corrupción de funcionarios, ¿no?, tráfico de influencias, colusión, entre otros. Había señalado de que en relación a esto no hay uniformidad en la jurisprudencia, ¿no? Y para eso yo les quiero citar la resolución emitida por la Sala Penal de Apelaciones especializada en delitos de corrupción de funcionarios, colegiado A, emitida en el expediente 46-2017-2. La van a encontrar colgada en la web del Poder Judicial, ¿no? Aquí, ¿qué se señala? Aquí, por ejemplo, se señala, porque, claro, las defensas cuestionan que se ofrezca como elementos de convicción piezas del expediente de colaboración eficaz, entre ellas la declaración del colaborador, ¿no? Entonces, el cuestionamiento radica en función a que este proceso aún está en trámite, ¿no? Y que no han tenido las garantías de contradicción que corresponden, ¿no? Entonces, en ese contexto de argumentación de la defensa, el colegiado resuelve y dice, ¿no?, que el uso de esta información en los procesos derivados y conexos respecto de requerimientos de medida coercitiva está permitido. Ahí no dudamos, o sea, está permitido. Ese es un tema que en realidad no se puede cuestionar, está permitido su uso. Lo que también señalan es de que, y ahí un poco la contradicción con la opinión que presento, es que no interese el estado en el que se encuentre el proceso de colaboración eficaz, ¿no? El único límite o restricción para ellos importante es que se cautele la identidad del colaborador. Ese es el único límite, la única restricción que ellos desarrollan, ¿no? Entonces, presentado esto, ¿no?, expuesta esta situación de divergencia, y yo también sustentando la opinión que presento en esta ponencia, voy a proceder a detallar el ámbito de aplicación de cada norma, ¿no?, referida del Código Procesal Penal que sería aplicable, ¿no?, particularizando el contexto y la eficacia probatoria de lo que ahí se refiere. En relación a las normas que serían aplicables cuando el proceso esté en trámite, ¿no?, hago referencia, y a nuestro entender corresponde los dispositivos 476A, incisos 1 y 3, 481A y 158.2 en el extremo referido a medidas coercitivas, ¿no? En ese mismo sentido se pronunció un órgano jurisdiccional que es, dos órganos jurisdiccionales, perdón. El primer juzgado de investigación preparatoria del Sistema Especializado Anticorrupción en el expediente 46-2017-2, y también en ese mismo sentido se pronunció la primera Sala de Apelación Nacional en el expediente 16-2017-74.
ambos referidos a un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, recuerden que estas normas corresponde ser aplicadas cuando el proceso especial está en trámite. ¿Y cuáles son las reglas aquí establecidas? Vamos al tema entonces. Conviene precisar que si bien ninguno de estos dispositivos expresamente señala que son aplicables cuando el proceso de colaboración se encuentra en trámite, yo me decanto por esa conclusión por dos ideas fundamentales. Una, porque estos dispositivos lo que hacen es restringir el ámbito de uso de esta información obtenida en el proceso de colaboración eficaz. ¿Y cuál es ese ámbito de uso? Solo para abrir investigación, para emitir requerimientos de medidas limitativas de derecho y para emitir requerimientos de medidas coercitivas, ¿no? Entonces, en ese entendido, ¿no?, es de que estos supuestos solamente tendrían sentido si el proceso de colaboración eficaz está en trámite, dado que la suficiencia probatoria de los actos de corroboración en el mismo aún están en formación, porque justamente estamos en trámite, ¿no? Entonces, no son concluyentes, no son categóricos, porque estamos en un proceso de colaboración, como repito, aún en trámite, donde los actos de investigación aún están acopiándose. No obstante ello, el legislador habilita la posibilidad de utilizarlos para estos tres supuestos: abrir investigación, requerir medidas limitativas de derecho y requerir medidas coercitivas. Pero no solamente dice eso el legislador, ¿no? También dice de que hay un tratamiento diferenciado, o sea, tú vas a usar estos actos de investigación, pero te estoy poniendo límites en ese uso. ¿Y cuáles son esos límites? En relación a la declaración del colaborador, establece dos límites. En primer lugar, señala que se debe cautelar su identidad, ¿no? ¿Esto qué significa? Que se debe proteger el nombre, el apellido de este colaborador de manera que sea un desconocido, ¿no?, para quienes estén sujetos a esta investigación. Pero el artículo 48, inciso 2 y 3 del Decreto Supremo 7/2017, que es el que regula y es un reglamento aprobado en relación a ese otro decreto legislativo que modificó, ¿no?, las normas del Código Procesal Penal, referido a colaboración eficaz. Este decreto supremo vamos a denominarlo como el reglamento, ¿no? En este reglamento, en este artículo 48, incisos 2 y 3, lo que se señala es que lo que se incorporará a la carpeta fiscal va a ser la transcripción de parte pertinente. Y esa transcripción está suscrita solo por el fiscal. De esta manera, lo que nuestro legislador trata y garantiza es cautelar la reserva de identidad, porque no basta con hacer un enunciativo declarativo. En la práctica tengo que dar una forma de cómo protejo a este colaborador si esta persona vamos a incorporar esa declaración a este proceso conexo o proceso derivado. Entonces, la forma de cautelar, proteger esa identidad va a ser transcribiéndola en la parte pertinente y solamente la va a firmar el fiscal. En segundo lugar, lo que señala en relación a la valoración de esta declaración del colaborador es que necesariamente tiene que acompañarse de demás elementos de convicción, lo que dijo la doctora. Eso la norma lo señala claramente, ¿no? Entonces, ¿por qué señala esto nuestro legislador? Porque esta declaración del colaborador está revestida de una escasa credibilidad, porque su motivación en realidad ha sido obtener un beneficio premial, ¿no? Ha sido obtener una rebaja de pena. Por eso se considera como imprescindible que la referida declaración esté mínimamente corroborada,
¿no? Y tiene que estar corroborada con otra prueba cuya naturaleza, carácter sea independiente al de la propia declaración del colaborador. Entonces, esta es la regla que establece nuestro legislador para el supuesto de uso de la declaración del colaborador para abrir investigación, para requerir medidas limitativas y para requerir medidas coercitivas. Pero como también en estos actos de corroboración se desarrollan otros, ¿no?, testimoniales, informes, pericias, como ya he manifestado, en relación a la utilización de estos, nuestro legislador dice que es pleno, o sea que intrínsecamente no está condicionado a nada, sino que su valoración, en su valoración, mejor dicho, el juez aplica las reglas generales, ¿no?, de la valoración de la prueba, ¿no? Entonces, cosa distinta, como he señalado, es para el caso de que este uso esté constreñido a la declaración del colaborador. Como repito, a nuestro entender, estos dispositivos son aplicables en el caso de que este proceso especial esté en trámite. Ahora, ¿cuáles son los dispositivos que son aplicables cuando este proceso de colaboración está concluido? Entonces, a nuestro entender, hacemos referencia a los artículos 4, 7, 6, incisos 2 y 3, y al artículo 158.2 en el extremo de sentencia condenatoria. Porque este artículo 158.2 dice que se puede utilizar la declaración del colaborador, obviamente corroborada con otros elementos de convicción, para solicitar o requerir o dictar, ¿no?, medidas coercitivas o para emitir una sentencia condenatoria. Entonces, para el extremo de la sentencia condenatoria es que hago referencia a que el proceso de colaboración esté concluido. ¿Y por qué señalo eso, no? Entonces, ninguno de estos dispositivos expresamente dice que se van a aplicar cuando el proceso esté concluido. Pero la interpretación que nosotros damos está basado en 3 razones. Primero, porque en ninguno de estos dispositivos se delimita el ámbito de utilidad de esta información obtenida en la fase de corroboración. O sea, no sucede lo que pasa en el anterior caso, que se dice para abrir investigación, para emitir, para requerir medidas de derecho o para requerir medidas de coerción. Acá no dice eso. Entonces, eso nos hace entender de que este proceso de colaboración culminó y que su utilización, lo que se refiere a los actos de corroboración, obviamente es libre, sin ninguna restricción, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué significado tiene? Que nos puede servir para requerir, ¿no?, acusación, para ser ofrecidos como medio de prueba frente a un eventual juzgamiento y para emitir una sentencia condenatoria, ¿no? El otro motivo que me lleva a hacer tal afirmación está referido a que para su incorporación en el proceso, llámese carpeta fiscal o expediente judicial dependiente del estado en que se encuentra el proceso derivado o conexo, la única manera de verificar la utilidad y corroboración es si el proceso de colaboración está concluido. No hay otra manera, ¿no? Si no, corremos el riesgo, como indiqué inicialmente, de convocar a un testigo que luego su declaración podría ser inutilizable porque el acuerdo es rechazado, porque no es definido favorablemente, ¿no?, para el colaborador, ¿no? En ese supuesto, esta colaboración tiene la calidad de inexistente, entonces habría una contradicción, una antinomia, ¿no? Por eso es que considero que la solución es no aplicar estos dispositivos cuando el proceso de colaboración está en trámite, aplicarlos cuando está concluido, ¿no? La otra argumentación que guarda relación es con el tema de que si tú ofreces la declaración del colaborador como testigo o su propia declaración en el proceso, lo vas a hacer necesariamente en tu requerimiento de acusación con miras a un juzgamiento. ¿Y cómo queda la defensa de esos procesados?
en esos procesos conexos y derivados, porque ellos deben tener la información suficiente para poder tacharlo como un testigo cualquiera y también para poder contradecir sus declaraciones, ¿no? Entonces, lo contrario significaría una restricción, ¿no? Bastante seria de lo que es la defensa y lo que es el principio de contradicción, ¿no? Y una cuarta justificación está dada porque el reglamento en el artículo 45, cuando habla de la prueba trasladada, dice: aquellas diligencias que son trasladadas, ¿no?, tienen que ser detalladas y tiene que fundamentarse la pertinencia de las mismas, obviamente, porque estas van a ser objeto de un debate y van a ser actuadas y van a ser valoradas conforme el criterio de ese proceso conexo, de ese proceso derivado, conforme a lo que en conjunto en ese proceso también se haya incorporado. Eso por un lado. Y por otro lado dice que lo que se va a trasladar es el original. Si vas a trasladar el original de un proceso, la única conclusión a la que yo puedo arribar es que este está concluido. Me refiero al proceso de colaboración. Porque si está en trámite, ¿cómo vamos a hacer finalmente la corroboración? ¿Cómo se va a llegar a definir y plasmar los acuerdos? ¿Cómo va a llegar el juez a hacer la aprobación judicial? Sobre base de copias, no obstante estar certificadas, ¿no? Entonces, si partimos de que son procesos autónomos independientes, la justificación para ello es que, claro, el presupuesto es que el proceso de colaboración esté concluido, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que garantiza el legislador ya es la reserva de identidad del colaborador, pero así es que está en riesgo su vida, porque, claro, va a ser un testigo, ¿no? Y también establece algunas formas de protección previstas en el artículo 46 del reglamento, ¿no? En relación a este conjunto de pruebas que son trasladadas, ¿no?, y que su uso va a darse en estos procesos conexos y derivados, ¿no? También nuestro legislador señala de que el fiscal tiene que motivar esa decisión. Y esa motivación va a ir siempre relacionada con la pertinencia. Y la pertinencia es un criterio que se tiene en cuenta a la hora de ofrecer un elemento de prueba. O sea, estamos ya a puertas de iniciar un juicio. De ahí la necesidad de que el proceso esté concluido también, ¿no? Entonces, en ese sentido, es de que el legislador tampoco no pone límite en cuanto a su uso. No pone límite en cuanto a su uso, porque, como refiero a mi opinión, es en el supuesto de que este proceso está concluido. No es como en el caso anterior. Para terminar, ¿no?, cuando el proceso de colaboración es fenecido, ya es denegado, ¿no?, sí hay una norma expresa. Ahí sí, a nivel de la aplicación y la jurisprudencia no hay ningún tipo de cuestionamiento porque es norma expresa. La norma regula de manera clara y precisa ese uso, ¿no?, que tendría que tener, ¿no?, estos actos de corroboración, ¿no? Y hay un distinto tratamiento. Primero, ¿qué pasa con la declaración del colaborador? La norma expresamente dice, se tiene por inexistente. No sirve ni para terceros, ni sirve para el mismo colaborador. Porque recuerden que estos procesos conexos o derivados pueden ser en contra de terceros o hasta del mismo colaborador, ¿no? Entonces es inexistente, ¿no? Esa es la regla. Entonces, ¿y cuál es el uso que se le puede dar a los demás actos de investigación, ¿no? Eso sí se pueden utilizar, ¿no?, de manera plena. Como indiqué, no hay ningún límite, ¿no?, intrínseco en ellos, ¿no?, salvo la valoración propia a la que el juez receptor o el que tramite estos procesos conexos o derivados le pueda dar en función al conjunto de los demás actos de investigación que en ese proceso haya copiado, ¿no? Para terminar, el reglamento en el artículo 25.2.d, señala una excepción a la regla de inutilidad de la declaración del colaborador. Y me permito comentarles básicamente para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque no vaya a ser que lean este artículo, ¿no?, confiados de que tiene su correspondiente en la norma procesal, ¿no?, que es el 481.1.
pero no tiene su correspondiente. Entonces, lo que vemos acá es que a través de este reglamento, lo que se ha aprendido es lo que se pretende es imponer una excepción a una regla no establecida en la ley. Porque acá dice, en el reglamento dice, que la declaración del colaborador podrá utilizarse siempre y cuando sirva para terceros y se haya acreditado. O sea, se pone en un supuesto bastante absurdo, ¿no? O sea, tengo un proceso fenecido, denegado, donde no ha habido ningún acuerdo, porque obviamente no ha habido corroboración de la información proporcionada, pero habrá un extremo, ¿no? Donde sí vincula de alguna manera a un tercero y que eso sí se habría corroborado. Entonces, aquí conviene señalar de que la información del colaborador se corrobora o no se corrobora, ¿no? Entonces, pero no solamente basta ello, porque el proceso de colaboración tiene su propio propósito, que es ver si esa información me es eficaz y me sirve para desarticular organizaciones, para identificar integrantes de organizaciones delictivas. Entonces, todo eso es lo que se tiene que merituar y considerar a la hora de definir un acuerdo de colaboración eficaz. En cambio, en un proceso derivado conexo, el relacionado, esos no, tiene otro propósito. Entonces, esta situación yo creo que la podemos solucionar con el principio de jerarquía normativa, ¿no? Porque queda claro que el decreto legislativo, que es el que modificó estos artículos del Código Procesal Penal, es una norma de supremacía en relación a un decreto supremo, porque este reglamento es un decreto supremo. Dicho esto, doy por culminada esta presentación.